La batalla de Monte Cassino, 1944, segunda parte. Después del gran fracaso que tuvieron los aliados en su primer intento por llegar hasta Monte Cassino, que costó la vida de muchos soldados, los aliados tuvieron que detener cualquier tentativa de intentar romper la línea Gustav para reforzarse y para dar descanso a sus fuerzas, que estaban agotadas desde la ruptura de la línea Volturno en octubre de 1943. La Fuerza Aérea Aliada emprendió una fuerte campaña de bombardeos que arrasaron la región para tratar de facilitar la ruptura de la línea Gustav en Monte Cassino, mientras que el teniente general estadounidense Mark Wayne Clark salía inocente de un proceso judicial militar en el que se investigó cómo pudo quedar virtualmente destruida una división entera en tan solo 5 días. Pero la guerra no podía detenerse. Urgía mucha prisa por llegar a Roma lo antes posible. Los aliados aún creían que Italia podría caer con rapidez y llegar al Tercer Reich por el sur. Debía romperse la línea Gustav y, si no, forzar la retirada del eje mediante un desembarco en Anzio. El plan fue concebido por Harold Alexander, comandante en jefe del ejército británico en el Mediterráneo, y secundado por Clark, de carácter muy impulsivo, aunque Clark, recién celebrado su juicio, adoptó unas posturas conservadoras y, haciendo caso a los informes de sus subordinados, llegó a negarse a llevar a cabo el desembarco de Anzio. Sin embargo, el primer ministro británico, Winston Churchill, secundó a Alexander y fue quien presionó a los estadounidenses para que se llevara a cabo el desembarco en Anzio. Nada salió como estaba planeado y el éxito del desembarco dependió exclusivamente de que los aliados pudieran romper la línea Gustav en Cassino. El 22 de enero de 1944, los aliados realizaron un desembarco en Anzio, pero los alemanes no respondieron de la forma que esperaba el Estado Mayor aliado. Los alemanes no replegaron sus fuerzas de la línea Gustav y, cuando vieron que la operación anfibia de los aliados se limitaba a crear una cabeza de playa, pero no a profundizar su ataque en suelo enemigo, el mariscal de campo alemán Albert Kesselring ordenó a las unidades que cubrían el sector de Roma que cercaran a los aliados, inundaran las marismas y lanzaran ataques contundentes sobre las tropas desembarcadas. La batalla de Anzio pronto se convirtió en una situación crítica para los aliados. Todo dependía de que se pudiera romper la línea Gustav. Como los aliados no apoyaron el desembarco de Anzio con un ataque en la línea Gustav, sino que se mantuvieron relajados, a Kesselring le dio tiempo para reaccionar. Ahora les tocaba a los aliados planificar deprisa y corriendo la manera de romper la línea Gustav y de socorrer a las tropas de la cabeza de playa de Anzio. Como el cuerpo expedicionario francés fue el único que tuvo éxito en el primer ataque a Cassino, logrando una avanzada por el flanco derecho, el general Alphonse Juin enseguida le dijo al resto del generalato que debían de olvidarse de tratar de romper la línea por Cassino y concentrar los esfuerzos en Atina. Atina, porque Atina es por donde se llegará a Roma, repitió constantemente Juin en la discusión que se generó en el cuartel general aliado. El avance sobre Atina que propuso Juin consistía en conservar la estrategia original en la que los franceses avanzaban por el Valle Comino para cortar la carretera 6 y así forzar la retirada de los alemanes para no quedar embolsados en Cassino. Pero eso suponía que los franceses se llevarían el mérito de la batalla, cosa que Alexander y Clark no estaban dispuestos a ceder. Era responsabilidad de Alexander que el desembarco de Anzio tuviera éxito, y Clark, que estaba siendo vigilado con lupa por sus superiores, necesitaba llevarse el mérito de haber roto la línea Gustav para recuperar su reputación militar, razón por la que se desechó el plan francés y se optó por seguir atacando Cassino de frente. La batalla se libró en días lluviosos y con niebla. El 25 de enero por la mañana, la 32 División de Infantería estadounidense inició el ataque siguiendo la carretera 7, además de cruzar el río Rápido. Pero los estadounidenses se toparon con un campo de minas alemán. Eran del tipo Topfmine,
tremendamente difíciles de detectar por los detectores de metales de los zapadores, porque este tipo de mina estaba hecho de madera, cartón, alquitrán y vidrio, siendo el detonador la única parte metálica del explosivo. El avance estadounidense perdió muchísimo tiempo cuando los soldados tuvieron que desenterrar las minas a base de clavar la bayoneta en la arena y desenterrarlas. Mientras tanto, los zapadores tendieron puentes para cruzar el río rápido. Las obras terminaron por la noche, pero la artillería alemana detuvo el primer intento estadounidense de cruzar el río. Los estadounidenses no lograron cruzar el rápido hasta el 30 de enero. Juin no renunció a tomar Ratina, por lo que utilizó gran parte de sus recursos en atacar Ratina y cumplir con su objetivo de llegar al monte Cairo. La fuerza expedicionaria francesa, con los argelinos y los marroquíes en vanguardia, atravesaron rápidamente los campos de minas, hicieron varios avances por las colinas hasta llegar al Cairo, pero los alemanes aprovecharon el agotamiento de las tropas coloniales para lanzar un contraataque con un regimiento de la 71 División y otra de la 90 División Panzergrenadier, que el 26 de enero expulsaron a las tropas coloniales francesas del Cairo. Sin embargo, estas unidades alemanas no estaban entrenadas para luchar en la montaña, y una de ellas se formó con los efectivos del Afrika Korps que lograron huir de Túnez, motivo por el que el contraataque alemán no profundizó más allá del Cairo. El 30 de enero, los estadounidenses lograron formar varias cabezas de puente y cruzar el rápido bajo un intenso fuego de artillería, llegando a las afueras de la ciudad por el norte. Los combates fueron muy duros. Cada metro que avanzaron los estadounidenses lo hicieron con mucho esfuerzo, llegando a producirse luchas a la bayoneta. La resistencia alemana fue tremendamente dura en el sector del Monte del Castillo que se erguía sobre Cassino, en donde los alemanes tenían emplazada una batería artillera que hizo estragos en las filas estadounidenses, hasta que el 1 de febrero, por fin, los estadounidenses tomaron el estratégico e importantísimo Monte del Castillo. A lo largo de la noche, la 34 División de Infantería estadounidense envió unas avanzadas entre la vegetación para que, al amanecer del 2 de febrero, lanzaran un ataque sorpresa para subir a la cima de Monte Cassino y para tratar de terminar de llegar a la carretera 6 por las cotas de nivel que se alzaban sobre la ciudad. Pero la primera división paracaidista alemana entró por primera vez en acción en esta batalla. Al igual que los estadounidenses, los paracaidistas alemanes también ocuparon puestos de avanzada en los riscos y peñas localizados en la ladera de Monte Cassino, sorprendiéndolo a los estadounidenses e impidiendo su ascenso a la montaña. Entre el 2 y el 4 de febrero, los estadounidenses trataron de llegar al monasterio de Monte Cassino, localizado justo en la cima, pero la batalla costó muchísimo esfuerzo, en el que se sucedieron ataques y contraataques, intercalándose cargas de la bayoneta. En un par de ocasiones, los estadounidenses lograron avistar y aproximarse al monasterio, pero fueron repelidos por los contraataques alemanes. Los estadounidenses lograron hacerse con una de las cordilleras de la retaguardia alemana y ocuparon la ventajosa posición de la colina de Sant'Angelo, además de las denominadas cotas bautizadas como Cabeza de Serpiente, ambas a la retaguardia de Cassino. Pero la tarde del mismo 4 de febrero, los alemanes volvieron a hacerse con el control de estas posiciones, aunque los estadounidenses conservaron las cotas altas que dominaban a Sant'Angelo. Entre el 4 y el 11 de febrero, el frente se estancó. Los dos bandos se lanzaron sucesivos ataques con una enorme ferocidad todos ellos. La 34 División de Infantería estadounidense quedó muy agotada y perdió a muchos de sus efectivos, mientras que los alemanes rotaban sus fuerzas de la 44 División y de la 90 Panzergrenadier, exceptuando a los paracaidistas, que llevaron todo el peso del combate. Poco a poco, a base de golpes de mano o con asaltos que saturaron a los estadounidenses, los alemanes lograron recuperar varias posiciones. La situación llegó a un punto en el que Alexander le puso como tope a Clark que si el 12 de febrero Cassino no había caído en manos aliadas, serían las fuerzas inglesas las que se encargarían de atacar Cassino. El 12 de febrero, los aliados lanzaron un ataque encabezado por el regimiento Nisei, formado por japoneses de nacionalidad estadounidense, y seguido por unidades neozelandesas. Fue un día de niebla y mucha lluvia, que enfangó el suelo y dificultó mucho la subida,
convirtiendo a los soldados del regimiento Nisei en blancos fáciles de batir por las ametralladoras de los paracaidistas que cegaron la vida de 173 soldados del regimiento Nisei. Al día siguiente, bajo una fuerte lluvia, la 4ª División India comenzó un ataque a gran escala, cubierta por los restos que le quedaban ya a la 34 División estadounidense. Para los soldados indios fue psicológicamente impactante la visión de la pendiente repleta de cadáveres. Los cráteres provocados por los bombardeos y cañoneos de los días anteriores, sumado a lo enfangado que estaba el terreno, dificultó muchísimo el avance indio. Los paracaidistas alemanes repelieron el ataque, ocasionándole muchas pérdidas a los indios en un combate de 2 horas. Los aliados tuvieron que abandonar la cabeza de serpiente. Los indios tuvieron 2.360 bajas y los 840 soldados estadounidenses fueron lo único que le quedó a la 34 División, es decir, la 34 División quedó prácticamente destruida. Clark había perdido otra división. Tanto Alexander como Clark dieron por fracasado el ataque y creyeron que lo más oportuno sería dar descanso a sus fuerzas. Mientras tanto, el general alemán Fridolin von Senger también evaluó la situación de sus fuerzas como desastrosa, especialmente por la fatiga y la saturación que habían sufrido. Ese mismo 13 de febrero, von Senger se comunicó con Kesselring para recomendarle retirar sus fuerzas y establecer varios puntos de defensa en retaguardia a los que llamó Línea C, pero Kesselring le instó a que siguiera resistiendo. Los alemanes lanzaron un fuerte contraataque sobre Anzio que puso en serios aprietos a las fuerzas aliadas y era vital que se siguiera frenando a los aliados en Cassino. Según los libros de historia, el 13 de febrero terminó la primera batalla de Montecassino, pero fue un descanso de muy corta duración, la calma antes de que se desatara un infierno mucho peor que el vivido anteriormente.